esperábamos de un presidente que realmente quiere acabar con la corrupción? Aquí te traigo 400. Van a recoger 1 millón. Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón. El proyecto a 18. Es decir, el chiste es que él vea que hay apoyo. Hermano lo sabe perfectamente bien. Yo hubiera esperado que a la mañana siguiente, terminandito su conferencia, el presidente, acompañado por su equipo, por toda la prensa, fuera personalmente a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra su hermano y contra su funcionario estrella, que la Unidad de Inteligencia Financiera ipso facto congelara las cuentas de Pío López Obrador y David León, que David León fuera cesado de inmediato del gobierno, nada de que por ahora no tome posesión en lo que vemos. No, tajante, fuera. Inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública, carpeta de investigación en la Fiscalía de Delitos Electorales. Pero no, nada de eso. El combate frontal a la corrupción, pues no es tan frontal. Con los videos de su hermano Pío recibiendo paquetes de dinero, el presidente López Obrador tuvo lo que hasta ahora pudo haber sido su mejor oportunidad para demostrar que él sí es implacable contra la corrupción. Lo ha estado repitiendo por años. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Tenemos la fórmula: acabar con la corrupción. Vamos a acabar con la corrupción. No vamos a minorar la corrupción, no la vamos a disminuir, la vamos a acabar. Y me canso ganso. Vamos a acabar con la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Y ya parezco disco rayado, pero siempre sostengo que es el principal problema de México, la corrupción. Pero el presidente, que salió muy bueno para combatir la corrupción del pasado, salió muy malo para combatir la corrupción del presente. Y el presidente, que dijo que no respondía por ningún familiar y que cada quien era responsable de sus actos, que nada de impunidad. Cuando la corrupción se apellidó López Obrador, no solo no hubo condena, sino que hubo justificación. El presidente sabía, y así lo confesó en su mañanera, que su hermano recibió dinero para la campaña electoral. Lo sabía. Y dijo que sabía que había videos. Pero ni por un momento hubo la mínima crítica. Es más, pidió no comparar con otros videoescándalos. Hay, pues, notorias diferencias en aquellos casos. Sin duda es extorsión, es corrupción. En el otro caso, en el de mi hermano, son aportaciones para fortalecer el movimiento. Aportaciones. A ver, si el dinero no se declaró ante el INE, es claramente ilegal. En 2015 Morena ya era un partido político formalmente constituido, no un movimiento que iba empezando. Aportaciones. Todo el mundo sabe que David León era operador del gobierno de Chiapas. No suena a cooperacha del pueblo. Suena a desvío de recursos. El escándalo de las aportaciones de Pío López Obrador podría marcar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como la Casa Blanca marcó al de Peña Nieto. Hoy se cumplen 2 semanas. 2 semanas de que salieron los videos y Pío López Obrador no ha dicho ni pío. Y el presidente ya encontró cómo no hablar del tema. Desde que estalló el escándalo de los videos de su hermano, López Obrador se ha dedicado a hablar de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Casi todos los días lo dice. Y ya dejó ver que será una de esas consultas en las que es imposible estar en desacuerdo con él. Y es muy claro, ¿quieres que continúe la corrupción? ¿Que se sigan robando el presupuesto? ¿Que siga gobernando el crimen organizado? ¿O quieres que haya un verdadero Estado de Derecho, que haya libertades, que haya democracia? Qué difíciles preguntas, ¿no? Qué difíciles decisiones. Ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero
sacudámonos los distractores. ¿Cómo va el combate a la corrupción del pasado? Hasta ahora, Rosario Robles es la exfuncionaria del sexenio pasado de más alto nivel que está en la cárcel por el caso de la estafa maestra. Lozoya es testigo protegido. El empresario Alonso Ancira, el abogado y operador Juan Collado, ya van a extraditar a César Duarte, García Luna en Estados Unidos. A ver si citan a declarar a Peña Nieto, Calderón, Salinas, su gabinete. Así va la corrupción del pasado. Muy bien, ¿y cómo va el combate a la corrupción del presente? Nada, porque cuando se trata de corrupción del presente, López Obrador vive en fase de negación. Dice que no mete las manos al fuego por nadie, pero en el fondo ha metido las manos al fuego por todos y sale quemado siempre. Cada que hay un señalamiento contra algún funcionario, el presidente lo protege, lo cubre con su manto de impunidad. Le dijeron que tiene al mayor traficante de influencias como jefe de oficina de la presidencia, Alfonso Romo. ¿Se lo dijo algún periodista? ¿Se lo dijo algún opositor? ¿Alguna ONG? No. Se lo dijo nada menos que Carlos Ursúa, el que era su secretario de Hacienda. Se lo dijo públicamente, incluso en su carta de renuncia. A veces se olvida, pero este es un gobierno al que el secretario de Hacienda le renunció a los 7 meses. Dijo, no, yo ya no. Y al irse, Ursúa denunció el conflicto de interés de Alfonso Romo, que con la información económica confidencial a la que tenía acceso, él y sus familiares directos no deberían tener acciones en la casa de bolsa Vector. ¿Qué hizo el presidente? Nada. Yo no veo que exista conflicto de interés, pero no hay corrupción. ¿Pero ese señalamiento no le merece a usted una investigación interna? No, porque no existe ninguna prueba. Y el de Ursúa no fue el único señalamiento. Víctor Toledo, el que se acaba de ir, el que esta semana presentó su renuncia como secretario del Medio Ambiente, también acusó a Alfonso Romo de meterse para beneficiar a una empresa minera. Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles, y es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental. ¿Y qué hizo el presidente? Nada. Como tampoco hizo nada en el caso de Javier Jiménez Espriu. Lo nombró secretario de Comunicaciones y Transportes, aún sabiendo que él fue consejero y su esposa accionista de la empresa IDESA, la que se asoció con Odebrecht para desarrollar Etileno 21. Etileno 21, el expediente emblema del caso Lozoya contra Felipe Calderón. El contrato que dice López Obrador que significó un quebranto por casi 2,000 millones de pesos a Pemex. Ahí estaba Jiménez Espriu. El presidente tiene también a su lado a los empresarios a los que acusaba de corruptos. Ahí tiene usted a José Miguel Bejos, amigo cercanísimo, compañero del golf del expresidente Peña Nieto, el que iba a jugar golf con él los fines de semana. Ya obtuvo del actual gobierno contratos para construir el primer tramo del Tren Maya. Casi 15,000 millones de pesos. ¿Y qué me dice de Manuel Bartlett y sus 23 casas? Lo que hizo antes, bueno, eso se juzga y pues cada quien tiene que responder por lo que corresponde a nosotros. El señor es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Con el hijo de Bartlett, el que aprovechó la pandemia para vender ventiladores a sobreprecio al IMSS, la reacción fue la misma. Una exoneración express del presidente, una chiquimulta y la empresa de Bartlett Jr., que había sido inhabilitada, hace unos días consiguió que un tribunal le suspendiera la sanción. ¿Y qué tal el remedio de López Obrador para acabar con el desabasto de medicamentos, para terminar con la corrupción en la industria farmacéutica? Birmex, la empresa gubernamental a la que le van a dar la distribución de medicinas para pacientes con cáncer, desvió más de 200 millones de pesos usando empresas fantasma entre 2014 y 2019. ¿Y quién iba a encabezar todo este esfuerzo? David León,
David León, el que grabó los videos en los que él mismo sale entregando paquetes de dinero al hermano del presidente. No son pocos los casos. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que la respuesta siempre es la misma. Nada de autocrítica, nada de reconocer que algo anda mal. La salida siempre es la teoría del complot. Lo fue antes, lo es ahora, lo ha sido siempre. No hay un político más golpeado por los medios de comunicación que el que tienes enfrente. De que era una confabulación para afectarme políticamente. Yo soy, sin presumir, el dirigente político más atacado. Soy muy cuestionado, muy criticado. Soy el personaje más calumniado en redes. Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente. Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. El propósito es ese, dañar la imagen del gobierno. No. El propósito de las denuncias periodísticas no es dañar al gobierno, no es dañar al presidente. Es señalar esa corrupción que el propio presidente prometió combatir. Y eso de combatirla, pues depende. La corrupción de los ajenos se persigue insaciablemente. La corrupción de los propios, pues no es corrupción, son aportaciones. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Ese gobierno no será recordado por corrupto. Traigo 400. Entonces, se la voy a descontar. Sí, te voy a deber 30, pero ahí no me alcanzó. Ya se acabó la robadera de los de arriba. El proyecto a 18, el chiste es que él vea que hay apoyo. Él lo sabe, él lo sabe, claro que lo sabe, lo sabe. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, una voz muy influyente dentro del gobierno, una voz muy potente en la discusión nacional, exintegrante del gabinete del presidente López Obrador, el senador por Morena, Germán Martínez. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, es un gusto estar aquí, de verdad. En mayo del año pasado, Germán Martínez renunciaba a la dirección general del Seguro Social. Ya visto en retrospectiva, pandemia adentro, ¿hay arrepentimiento? Extraño más al IMSS que al PAN. Primero, la verdad es que siempre ayudar a mitigar el dolor de los mexicanos siempre es bueno y es mi vocación. Yo sí creo que la gestión de la pandemia tiene grandes aciertos por la generosidad de los doctores y de las doctoras del IMSS. Eso tiene grandes aciertos. Y tiene grandes problemas por la dirección de López-Gatell. Sinceramente, lo he dicho con toda claridad. No cerramos la brecha entre quienes se atienden en hospitales privados, que tienen menor letalidad, se mueren menos, que los pobres que se atienden en hospitales públicos. Y dijimos que por el bien de todos, primero los pobres. Yo creo que no están cumpliendo. Hay que evaluar la gestión de la pandemia y saber si López-Gatell se contentó con eso de contar muertos o, la verdad, hizo esfuerzos por sacar adelante una buena gestión de la pandemia. ¿Cómo se explica uno políticamente que López-Gatell siga ahí? O sea, el hombre que decía que iban a ser 6,000 muertos. El hombre que dijo, no, hombre, 60,000 sería muy catastrófico. Y ya vamos en 65. ¿Cómo se explica uno políticamente eso? Yo no me lo explico. Yo lo hubiera relevado. Hubieran puesto a Jorge Alcocer
que sin duda es más humano y tiene más sensibilidad. Lo vi cómo gestionó la tragedia de Tlahuelilpan, cómo hablaba con los pacientes, cómo generaba un pronóstico. Un doctor que se equivoca en el pronóstico, yo no voy con él. Punto. Cualquier médico, yo no iría con ese. Segundo, yo no me pelearía con el tapabocas. Así de sencillo. Es una posibilidad de que no se contagien las personas. Yo no me peleo con el tapabocas. Y tercero, la gran gestión la está haciendo Marcelo Ebrard. La gran gestión la está haciendo Marcelo Ebrard. La compra de medicamentos, la compra de medicinas, los protocolos de la vacuna, y la están haciendo instituciones como el Instituto Nacional de Nutrición. David Karchanovich, el director, es una agente importantísima. Esa gestión es buena y esa gestión es palomita al gobierno del presidente López Obrador. Estamos metidos en los protocolos como país para tener la vacuna. Y esa es una paloma, sin duda, del gobierno y de la gestión de la pandemia del presidente López Obrador. ¿Por qué se ha empecinado tanto el presidente con López-Gatell? ¿Siente que quitarlo es admitir que falló la estrategia? ¿Siente que quitarlo le implica un costo político? ¿Siente que quitarlo es admitir un error? Y sabemos que al presidente no le gusta admitir que se equivoca. Yo creo que hay que decir que también los tecnócratas han deslumbrado a otros presidentes. Y él es un tecnócrata de la salud. Y hay que ser más sensible. A mí me duelen los más de 65,000 muertos. Y yo estoy seguro que le duelen al presidente López Obrador. Y a partir de esos dolores debe examinarse después la gestión de esta pandemia. Y yo voy a formarme un juicio como senador de la República a partir del juicio de las enfermeras, de los médicos, del Instituto Mexicano del Seguro Social. De su generosidad, de su juicio, será el juicio que yo como senador tenga para revisar eso. Se debe revisar la gestión de la pandemia. Y yo quiero ser voz de los que murieron. Y de los que no tuvieron equipo y de los que les negaron todo tipo de... Esos todavía pueden vivir si sobrevivieron. No, y muy bien. Personal médico. Es decir, somos el país del mundo que más médicos ha visto morir. Eso es brutal. Eso es lamentable. ¿Empezaría, Germán Martínez, un proceso de juicio político contra López-Gatell? No de juicio político. Hay que serenarnos. Primero, de juicio de la gestión. El juicio para saber dónde están los aciertos y dónde están los equívocos. Yo no empiezo por dictar sentencias, pero sí por exigir rendición de cuentas de la pandemia. Ahora, decías un momento, el trabajo heroico que han hecho los de abajo en el IMSS. En el IMSS, ¿cómo han estado los de arriba? En este programa hemos presentado muchísimas denuncias, varias denuncias que salpican a quien fue su sucesor, a quien es ahorita el director general del Seguro Social, Zoé Robledo. ¿Lo han hecho bien los de arriba en el IMSS? A mí me preocupan las denuncias públicas. Cualquier sospecha de corrupción me preocupa. Yo no me quiero meter a evaluar juicios de mi sucesor, ni es correcto, ni es ético, ni es estético. Pero ahí hay un órgano que es el Consejo Técnico, que es el que manda. Y si se desobedece, se deben presentar denuncias. Y yo presenté denuncias como director del IMSS por desabasto, por desobediencia, se llama el delito en el Código Penal 214, ejercicio ilícito del servicio público. O sea, contra gente del IMSS mismo. Cuando no me obedecían, cuando no entregaban, me decían. Y eso es lo que hay que hacer y exigir que las denuncias caminen. ¿Qué pasó con esa denuncia, por cierto? Está viva. ¿Por qué? Porque la ratifiqué como senador de la República. ¿La siguió la actual dirección general? La seguí yo como denunciante y ya no está en el ámbito de la dirección general, ni en el IMSS. Está en el ámbito de la Fiscalía y está caminando y está muy bien. Es una denuncia seria, acompañada de una serie de... ¿Contra quiénes? Contra quien administró y no entregó. No quiero personalizar. ¿Están ahí todavía? No sé. Algunos pueden estar ahí, en los estados, contra quien desobedeció las líneas de la Dirección General y del Consejo Técnico del IMSS, que es el órgano de gobierno. Ahora, a partir de la difusión de los videos en este programa de Pío López Obrador recibiendo paquetes de dinero de David León, que estaba nombrado para ser el zar de la distribución de los medicamentos, es puesto por ahora, por lo menos en stand-by, lo hacen a un lado, entra otro al relevo. ¿Qué tal ese nombramiento?
Pues, en primer lugar, hay que decir que qué bueno que los videos tuvieron una repercusión y que no va a entrar una gente que anda repartiendo dinero. Eso es otra palomita para el gobierno del presidente López Obrador. No va a entrar por ahora, ¿eh? No dijeron que no. Ya nombraron a un sustituto. sustituto en su lugar. O sea, yo ya lo veo muy definitivo. Y tiene que ir a la Procuraduría a rendir declaración. Lo mismo que los de los videos de la acusación de los Oya, los panistas. Lo mismo. Aquí no hay de que unos sí y otros no. Parejito. No les creo a ningunos. Le creo al fiscal Manero. Segundo, quien entró lo conozco perfecto. Yo creo que es un tipo decente, hasta donde yo tengo entendido, muy, muy ideológico y con mucha, traía muchas de sus gentes ahí para meterlos en el equipo y pues no nos pusimos bien de acuerdo y hicimos un cambio. El del IMSS se fue al ISSSTE y el del ISSSTE se fue al IMSS y yo le deseo suerte a... O sea que él quería estar en el IMSS, pero no se pusieron de acuerdo y dijo, no, mejor que se vaya al ISSSTE. Llegó con un chorro de gente ahí que eran recomendados y yo, vámonos. Pero si va a comprar medicinas, Carlos, las medicinas las está comprando Ebrard. Esa es la verdad. No las va a comprar un funcionario menor de aquí. La gran compra de las medicinas, de las medicinas no la va a comprar un doctor homeopático. Ahora que hablamos de Ebrard, ¿qué está pasando con los moderados dentro del gobierno? Si hay muchas voces que no están en la zona radical. Pienso en Ebrard, pienso en Julio Scherer, pienso en Germán Martínez, pienso en Monreal. Hay muchos moderados. Están perdiendo fuerza, se está radicalizando el presidente. Vemos un presidente cada vez más duro. Frente a la campaña que viene, va a haber, obviamente, espacios para la radicalización. Pero siempre estaremos ahí los que queremos conciliar. Los que no vemos ángeles... No, la cosa no es estar ahí, la cosa es que el presidente los escuche. No, el tema es influir. Los que no queremos que esto es de ángeles y demonios. Hoy, en esta semana, Jorge Cepeda Petersen, que es un periodista profesional y muy bueno, simpatizante del López Obradorismo, está llamando a la conciliación y está llamando a entendernos entre todos por el bien de los descartables, como dice el Papa Francisco, y en eso estoy de acuerdo con López Obrador, por el bien de los más desfavorecidos. Y está llamando una conciliación con los agentes económicos, está llamando una conciliación con los distintos en su artículo de esta semana. Un periodista que simpatiza con el López Obrador. ¿Y eso le suena al presidente o el presidente considera que, sobre todo de cara a la renovación de Congreso del próximo año, lo que hay que hacer es polarizar? Porque eso es lo que le ha funcionado. Yo no sé si le suene o no. Ya no estoy cerca de él, ya no lo veo cada 8 días como antes. Pero le debe sonar. Es presidente de todos los mexicanos. Y en eso yo creo que debemos de paliar no los efectos solo sanitarios, sino los dramáticos efectos económicos de la pandemia. ¿Lo ha hecho bien el gobierno frente a los dramáticos efectos económicos de la pandemia? ¿O ha sido un gobierno de dejar hacer, dejar pasar, que nos pegue y ni las manos ha metido? Una buena y una de duda. La buena, firmó el Tratado de Libre Comercio. Cualquier populista en el mundo se aísla en su nacionalismo. El Brexit del loco Totalmente. de Boris... Sin duda, eso es una de las cosas que hay que poner como palomita al presidente, porque además lo hizo desde la campaña, respaldó el TEMEC negociado por Peña desde la campaña, inobjetable. Eso es el Bajío exportando coches, eso es Michoacán exportando berries y aguacates, eso es Michoacán metiendo dinero, eso es el país metiendo dinero. Palomita. Donde tengo la duda es que no quiere endeudarse públicamente. Yo digo que no le han explicado bien que hay que generar un sistema de garantías, no de deuda, para que no se endeuden las familias y las empresas. Las familias y las empresas se están endeudando con el agio privado y eso al final se convierte en deuda pública. Y eso al final nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Nos está saliendo más caro pedirle a la comadre, pedirle a un agiotista dinero para mantener a salvo pequeñas empresas. Y yo haría un rescate con garantías del Tesoro del Estado. Esa palabra está prohibida. No, solo del empleo a diciembre pasado. Se perdieron 1 millón de empleos. Como quiera que sea el Estado. Más los informales. O sea, estamos hablando de 20 millones de personas que perdieron ingresos.
Solo garantías del Estado para recuperar eso. Si tu empresa, Carlos, tenía 100 trabajadores y ahora tiene 50, el Estado te garantiza un crédito solo para recuperar los 50. Claro, claro. Ahora, el presidente parece que ve en la palabra rescate el recuerdo del Fobaproa, ¿no? Y entonces piensa que está llenándole las bolsas de dinero a los grandes empresarios, que son los que van a la cena de tamales de chipilín y eso, y no a los empleados pobres que perdieron su chamba y no tienen que comer. No entiendo por qué no les cae ese 20. Es que en el rescate sí hubo robadera. Es que en el rescate hubo atasque de no le llaman rescate, llámenle ayuda, pero algo, que hagan algo. No rescate, recuperación del empleo perdido. Venga, muy bien. Ese es. Los que estaban registrados en el IMSS, solo por eso te voy a garantizar tu préstamo. Tú consíguelo con Banorte, tú consíguelo con Banco. Tasa de interés mucho mejor que el agio de la comadre, ¿no? Y yo lo garantizo, Estado. ¿Por qué no lo hace? Pues porque no se lo ha explicado el señor Herrera. A ver, pero ahí está Herrera, o sea, ¿qué pasa con los moderados? ¿Han perdido fuerza en el oído presidencial? Yo creo que lo que han perdido es argumento y deben argumentar y deben decir y deben de sostener posiciones como estas, que no es con cargo a los impuestos. Segundo, qué bueno que se mantienen los programas sociales abajo, ¿eh? Yo espero que esté llegando la lana, aunque sea porque viene la elección, pero que esté llegando. Yo espero, porque eso contiene un descontento social. Hay que decirlo con toda claridad. El tema de los programas sociales es otra palomita en el gobierno si está llegando. Están llegando. Yo lo quiero decir así, si está llegando. Y deseo que esté llegando. No lo sabemos. Por el bien de la gente más desfavorecida. Eso es correcto, hombre. Eso, el modelo económico, sí lo estábamos planteando moverlo. En eso sí teníamos una deuda social en este país. ¿Cómo ve Germán Martínez el tema de la elección del 21? ¿Y cómo ve a Morena en la elección del 21? ¿Tienen la renovación del Congreso en la bolsa? Con los niveles de popularidad del presidente, con una oposición que no existe, con una intención de voto que les es favorable al partido Morena. Morena es, como dijo uno de los precandidatos, Gibran Ramírez, que a mí me cae muy bien, pues un membrete sin vida. No trae un soporte ideológico, claramente. Trae la sombra fructífera electoral del presidente López Obrador. Necesita tener vida propia, Morena. Y en ese sentido, lo veo muy desfigurado, muy peleados abajo. Yo no pertenezco a la militancia, le deseo éxito. Y yo veo que hay una rebatinga de poder ahí abajo, incluida la dirigencia nacional, que necesitan arreglar. No es un buen ejemplo para ir a la campaña, no gobernarse a sí mismos. Quien no se gobierna a sí mismo no tiene autoridad moral para gobernar afuera. ¿Y cuál será la estrategia? La estrategia debe ser agarrar una fuerza de defensa del estado de bienestar. ¿Está en riesgo la mayoría del Congreso? No en juego. ¿En juego está? ¿En riesgo? ¿O la verdad es que está fácil ganarla? Con los efectos de la pandemia económicos en la clase media, Morena va a sufrir para sacar la mayoría en el Congreso. ¿Con todo y un presidente en los 60 de aprobación? No necesariamente el voto del presidente es un voto para el partido del presidente y las dinámicas serán muy locales en los 15 estados en los que haya renovación de gobernadores. Germán Martínez conoció muy bien, pues, cuando estaba en el PAN, el caso de Vicente Fox. ¿No estará condenado o estará condenándose el presidente López Obrador a terminar como Fox? Es decir, un presidente querido en lo personal, pero reprobado en lo profesional, reprobado en su gestión. Yo espero que este sexenio paguemos una deuda social con los más desfavorecidos y ese es el objetivo. Si fallamos en eso, si entregamos más pobres de los que recibimos, este sexenio fue perdido. Como dice Cepeda Peterson, este sexenio fue un fracaso. Ahí se va a medir la verdadera cuarta transformación. ¿En cuántos pobres? Luce, los pronósticos es que nada más este año hay 10 millones de pobres más. Ese es el verdadero juicio final de la cuarta transformación. Más pobres, fracaso total de la cuarta transformación. ¿Y no se le puede echar la culpa a la pandemia? Es un atenuante, pero no. Estamos aquí en las circunstancias que estamos, navegando un barco. No. Tenemos un presidente con buena popularidad personal, ha bajado muchísimo, pero todavía es muy buena. Pero cuando ya uno va a la pregunta en las encuestas de qué tal lo ha hecho en economía, qué tal lo ha hecho en inseguridad, qué tal lo ha hecho en la pandemia, en combate a la corrupción, incluso en combate a la pobreza, sale mayoritariamente reprobado.
¿Qué les dice eso? Que tenemos claro el sentido y el horizonte social, que el diagnóstico del presidente es correcto y que hace falta eficacia en la ejecución de las políticas públicas. Hace falta eficacia. La ética de la eficacia le falta a muchos de los ¿Habría que dar una sacudida al gabinete? Sin duda, hay que correr a muchos de ahí. Por supuesto, la inmensa mayoría, por ¿no? supuesto, hay que poner orden en el partido y hay que poner buenos candidatos, no poner a corruptos de candidatos. Eso es la verdad. Y hay que tener gobiernos correctos. Hay unos desfiguros en Morelos, en Veracruz. La verdad, entonces hay que poner buenos candidatos, hay que poner orden en el partido y, por supuesto, los floreros hay que sacarlos del gabinete, que resuelvan con ética de la eficiencia los problemas de los más pobres. Ese es el punto. Y que los privilegiados no los veamos moralmente derrotados, sino tributariamente derrotados. Muchísimas gracias, Germán Martínez, por venir. Al contrario. El senador por Morena, Germán Martínez, exdirector general del Seguro Social, inició el sexenio como parte del gabinete del presidente López Obrador y se mantiene como una de las voces más escuchadas y más potentes en el debate nacional. Déjenme les cuento una historia personal de la cobertura de la pandemia. Desde que empezó todo esto del coronavirus, nos hemos encontrado con que doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros tienen miedo a denunciar públicamente el mal manejo de la crisis, la falta de equipo, la corrupción que ha brotado con el pretexto de la emergencia. Muchos nos han dicho cosas, sí, claro, pero pidiéndonos guardar el anonimato. Porque este gobierno, en vez de querer abrir sus oídos, prefiere cerrar las bocas. No quiere que se sepa del desastre para repararlo, quiere mejor esconderlo, para que no le cueste políticamente. Muchos de los médicos que han hablado son de hospitales privados. Y los que trabajan en hospitales públicos, cuando se han atrevido a dar la cara y contar la verdad, de inmediato son reprimidos, amenazados, amordazados, despidos, suspensión de pagos, retiro de derechos sindicales. Y entonces no solo se tienen que cuidar del virus, sino de no perder su trabajo. Este es un reportaje de Ana Lucía Hernández. No hemos hecho más que pedir lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo de forma digna. Me gustaría que hubiera una empatía de este gobierno y no que nos den un minuto de aplausos. Eso es una mentada de madre. En 188 días de emergencia sanitaria por COVID-19 en México, trabajadores de la salud no han dejado de denunciar las malas condiciones en las que todos los días hacen frente a la pandemia. Han protestado en todos los estados del país por falta de insumos básicos de protección, por falta de protocolos, de personal capacitado, por la burocracia al tramitar sus incapacidades, por la falta del pago extra para atender en áreas COVID, y ahora también lo hacen por las represalias. Alzar la voz les ha costado el trabajo. Esa es la porquería que da en el Instituto Mexicano del Seguro Social para los pacientes. Vean, una válvula que está tapada, no tiene control de calidad. Eso es lo que nos dan, maestro Zoé Robledo. Ahí están puras porquerías. Así denunciaba el neurocirujano Armando Rosales, material deficiente en el Hospital General número 1 de Zacatecas antes de la pandemia por COVID-19. Con la emergencia sanitaria, sus reclamos por falta de equipo de protección fueron cada vez más agudos. No hay ni un pinche protocolo, discúlpenme, estoy muy molesto. Compañeros compran sus cubrebocas, compañeros compran su kit. O sea, no lo necesitamos, pero es su obligación. Háganlo, para eso les pagan. El 3 de agosto, el IMSS hizo efectiva la rescisión de su contrato, después de 27 años de servicio. Es una cuestión de miedo ya, de terror dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social a todo el país, que aquel que alce la voz lo rescinden.
No es posible que, porque digamos, me faltan caretas, me faltan uniformes, me faltan medicamentos, el ventilador no está sirviendo. Entonces, si me contratas, ¿qué? ¿Para matarme? En una tarjeta informativa, el IMSS aseguró que el despido se debió a que el médico puso en riesgo la vida de un paciente por falta de decisiones, además de que no hizo valoración ni notas médicas. Rosales asegura que el paciente estaba listo para cirugía y que la familia solicitó el alta voluntaria, trámite que deslinda de cualquier responsabilidad al instituto y al médico tratante. Lo dejo que internado un viernes para operarlo el lunes. Ese día, viernes, a las 6 de la tarde, pide alta voluntaria un hijo que nunca vi tampoco. Y esa alta voluntaria la llevan con un ingeniero que hace medicina mágica, pues obviamente no funcionó. Afirma que el motivo de su despido nada tiene que ver con la supuesta atención deficiente. Denunciar de manera constante la falta de equipo de protección para todo el personal del hospital no fue bien visto por las autoridades del IMSS. Nos dejaron solos y el pago a eso son despidos, son encarcelamientos y son dejarnos morir en la calle porque dicen que no tenemos nada. Se han ido amigos míos, gente que he querido como padre falleció por COVID, todo porque nunca les dieron lo necesario. A mí me despiden desde hace 15 días, no me pagan, aunque no tengo ningún documento, no me han dado ningún documento, es una manera ilegal de que me dejan de pagar. Benjamín Muñoz era el director del servicio de radiología en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías en Zapopan. Suma 35 años de servicio en ese hospital del Iste. El 21 de junio, en plena fase 3 de la pandemia, las plantas de luz del hospital fallaron durante una tormenta. Según la denuncia que hizo el doctor Muñoz, la falta de mantenimiento provocó que murieran 4 pacientes conectados a ventiladores mecánicos. A raíz de la denuncia de varios compañeros de la falla de una planta, hay personas intubadas de COVID y mueren algunas, y entonces pues es algo que uno siente en lo profundo porque le interesa en primer lugar la vida de las personas. El caos en la sala de terapia intensiva se agravó, dice, por la falta de experiencia de la directora del hospital. La directora manda una petición de auxilio de emergencia 2 horas después de la falla de la planta, y total pues se dedican a dar manual la respiración. Claro que van poco a poco falleciendo o tienen daño cerebral y fallecen al día siguiente o fallecen a los pocos días, ¿no? Hacer la denuncia pública tuvo consecuencias para este médico de 70 años que estaba a punto de jubilarse. El 1 de julio, la directora del hospital, Miriam Eugenia Rubio Robles, le hizo llegar este citatorio para que se presentara una audiencia en la que le levantarían un acta administrativa. El motivo: declarar a la prensa local que el apagón fue un acto de negligencia de parte del personal de mantenimiento. La directora lo acusó de dar a conocer información reservada y perjudicar la imagen del Iste. ¿Cómo va a ser un asunto reservado que denuncies que no revisan la planta cada 8 días o cada 15 días a ver si está funcionando? La directora señaló que la versión del médico es falsa. Lo mismo dice un comunicado del Iste del 26 de junio donde se asegura que el hospital cuenta con monitores y ventiladores que tienen soporte de energía de 3 horas. Personal del hospital cuenta otra historia. El doctor Muñoz asegura que en varias ocasiones reportaron al encargado de mantenimiento, incluso antes de la pandemia. En una ocasión estaba un cirujano, porque los quirófanos tienen 9 años en remodelación, un drenaje le salpica al médico en una cirugía y él lo denunció, se lo dijo a la directora y no hizo nada. Hasta el 25 de agosto, 97.632 trabajadores de la salud dieron positivo a SARS-CoV-2, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Murieron 1.320. Podría ser peor si no hubiéramos salido a las calles. Más bien deberían de estar agradecidos porque hemos hecho el trabajo que los sindicatos les correspondería hacer. Rafael Soto es enfermero del IMSS en la Ciudad de México. Ha encabezado protestas por la falta de equipo de protección personal y ahora también por las represalias. A finales de agosto le tocó. El sindicato del IMSS le notificó que durante un año tendrá suspendidos los derechos sindicales.
Dice que ese es el primer paso para que lo despidan. Su forma de dialogar parece ser el garrote, el despido, la sanción, el encarcelamiento, pero no nos vamos a dejar. La Comisión de Honor y Justicia me viene a notificar que me presente a un juicio porque un delegado me acusa de haberlo violentado verbalmente, de haberlo agredido. Asegura que el desabasto de pruebas para detectar SARS-CoV-2 afecta a los trabajadores. Sin un diagnóstico comprobado, no acceden al bono por riesgo de trabajo. ¿De qué sirve que en el Diario Oficial de la Nación diga que va a ser aceptado el riesgo de trabajo, el contagio COVID como riesgo de trabajo, si no tienes una prueba para comprobarlo? Está entrampado ese trámite. El lunes pasado salió a las calles de nueva cuenta para exigir a las autoridades de salud material de protección y que ponga fin a la persecución del personal de salud que levanta la voz. No queremos medallas, no queremos aplausos, no somos héroes, pero tampoco somos criminales. Y no vamos a permitir seguir siendo despedidos ni sancionados. Esta es la sanción que el sindicato Charro me dio para privarme de mis derechos por un año. Esto es lo que vale su autoridad. El presidente miente cuando dice que respeta la libertad de expresión. El que critica, el que denuncia, el que exhibe, paga. Aquí la vamos a seguir ejerciendo, al costo que sea. Nos vemos la próxima semana.